Hola, muy buenas tardes. Este va a ser un video en el cual voy a estar comentando el libro La atracción de la vida de Erich Fromm. Es una selección a cargo de Rainer Funk de la editorial Paidós. Fue un regalo de un amigo que me hizo por el día de mi cumpleaños y bueno, la verdad es algún libro que quería comentar. Es un libro que realmente, a pesar de encontrarse con un autor del siglo anterior, que tiene citas desde los 40 incluso, y así posteriormente, podemos encontrar muchísimos elementos útiles dentro de sus argumentos y opiniones. El libro no es como tal, no son argumentos o un libro narrativo como tal, simple y llanamente son aforismos y opiniones. Pero lo interesante del libro es que los aforismos y las opiniones están elegidas cuidadosamente. Por ejemplo, no te van a venir o sea, lógicamente, más bien, no te van a venir y decir B es A y luego decirte B no es A. Desde un principio uno puede identificar cómo, pues en este caso Rainer Funk, eh, eligió cuidadosamente cada uno de todos estos aforismos y para que uno como lector los pueda ir entendiendo. Eh, por ejemplo, en un principio vemos algunas palabras como la estructura o a qué se refiere Erich Fromm con estructura, con productividad, con amor y con muchísimos otros elementos, y pues eso es algo muy importante. En la filosofía es muy complejo muchas veces entender a qué se refiere un autor, porque de repente fuiste con un autor que decía que la palabra idea, por ejemplo, una palabra tan simple, que puede pasar tan simple como la idea, de repente este otro autor lo usa de una manera completa y absolutamente diferente. O bueno, en sí en conceptos de libertad, ni hablar en esos conceptos filosóficos más profundos, es aún peor. Pero es necesario entender esas palabras para pues, no perderse, ¿no? Y poder entender realmente a qué se refiere el autor desde un principio y pues sí, poder ir entendiendo todo el contexto y las ideas que te quiere transmitir el autor. Como tal, como son aforismos y no son los libros literalmente, a pesar de que al final vengan las referencias bibliográficas, eh, sigue habiendo pues, cierta desconexión con el autor mismo, ¿no? Porque uno no tiene el contexto de qué está hablando en su totalidad. Únicamente recibe la idea y espera, en algunos casos, ver una continuación en los continuos aforismos, que no siempre es así. A veces simplemente es una idea aislada, pero de todas maneras es muy útil para entender muchos elementos que hace uso Erich Fromm. Y bueno, pues precisamente, de hecho creo que serviría bastante bien como un tipo de guía, por así decirlo, para empezar a leer este autor directamente, porque te, ah, te introduce a una idea bastante simple de entender, todo bastante sencillo, y bueno, si te interesó verdaderamente ese capítulo en particular o esa cita en particular, pues bueno, uno puede adentrarse ya a la obra en sí, que está hasta el final. Como tal, este libro se divide en varios capítulos, los cuales naturalmente las citas insertadas pues vienen relacionadas. Um, en primera es la atracción de la vida, como se llama el libro. Segundo, la destructividad en consecuencia de la vida. El ser humano no nacido para que lo rompan. ¿Quién soy si soy lo que tengo? Ser activo productivo. Marketing, evangelio de la venta. Y así, 6 más. Llega hasta el 12. Está muy interesante porque la estructura de o sea, como tal el libro habla sobre todo de problemas que desde hace un siglo ya aquejaban a la sociedad y a día de hoy la queja muchísimo más. Lo vemos plasmado, habla sobre todo en estos sentidos de productividad y todos estos elementos del tener nada más por el sistema económico capitalista en el cual vivimos, que a día de hoy suenan muy lógicos, yo diría que incluso aún más lógicos que el siglo pasado, y lo podemos comparar con autores como
Bergman o Byung-Chul Han, por ejemplo, y muchísimos otros, pero pues está muy interesante. Lo que voy a hacer a continuación para ir desarrollando como tal lo que dice el libro es, fui anotando algunos puntitos dentro de algunas páginas del libro que me parecieron interesantes y bueno, pues voy a ir dando mis opiniones y argumentos respecto a estos. Son varios, así que bueno, algunos serán más breves que otros, algunos son simple y llanamente dudas que me quedaron, otros son nada más comentarios, otros son insultos a Fromm. Entonces, pues bueno, se podría decir que en cierta parte tiene un poquito de todo, ¿no? A ver, en un principio, el primer capítulo, como había mencionado, es la atracción de la vida. Entonces, él no empieza, pero hay varias citas referentes a la vida. Y, por ejemplo, dice, cuanto más ama a alguien la vida, más tiene que temer la amenaza constante a la verdad, la belleza y la integridad de la vida. Lo cual es una cita pues, muy bonita. Esa no la pienso comentar, pero me parece muy interesante para introducir al lector, a pesar de que sea una de las últimas en el capítulo. Luego menciona, ante la vida salimos huyendo, y cierra el capítulo con las oraciones fúnebres más brillantes, incluyendo sus enumeraciones de éxitos, no pueden ocultar la verdadera pregunta que no deberíamos eludir. ¿Estábamos o estamos realmente vivos? ¿Vivimos o somos vividos? Esta cita en particular se va a asociar muy profundamente con el último capítulo, que habla del arte de vivir o algo por el estilo, o de estar vivo, una de las dos. Siempre apela muchísimo Fromm a lo largo de de todos estos aforismos a la vida, de cómo, por ejemplo, en este primer capítulo menciona que pues, el que ama a la muerte es algo completamente contradictorio con la vida. Digo, por naturaleza lo es, ¿no? Pero insiste mucho en el hecho de amar y apreciar la vida, por eso el capítulo se llama Atracción de la vida. Luego en el capítulo 2, que es la destructividad es consecuencia de la vida no vivida, encontramos un aforismo que dice: la fe y el amor a la vida defraudados hacen cínico y destructivo al ser humano. Esta frase es algo muy interesante. La verdad es que yo, como una persona joven, no puedo decir que la vida me ha defraudado, que el amor a la vida pues no lo he perdido para nada, pero me parece algo muy lógico, honestamente, el poder visualizar, verse como alguien cínico y destructivo, precisamente por haber perdido ese amor a lo que hace bello a la vida, que es pues, justamente el vivir y todos los elementos que la componen. Pero, pues, ¿qué tiene que perder o qué puede precisamente ganar un ser que ya está completamente ajeno a lo que es el vivir? Únicamente vive para la muerte, sirve a la muerte. No busca el vivir y no busca nada que sea atrayente a esta. Luego dice, cuando el ser humano ya no está alegre y no ve ningún sentido de interesarse por la vida, siente que aún estando vivo su alma está muerta, entonces se aburre y empieza a odiar la vida y a desear destruirla. Pues, de igual manera se puede asociar directamente con la anterior frase, tal vez de una manera más tenue, de una manera más apuntando hacia el proceso de cómo empezar a odiar la vida o querer destruirla, en vez de simple y llanamente ya llegar a un punto mucho más radicalista de decir, aquel que está defraudado pues ya desea destruir la vida. Entonces pues es básicamente la misma frase, pero en un sentido más del proceso, ¿no? ¿Cuál es la siguiente? Página 20. Mismo capítulo, la popularidad de la violencia se debe a la desesperación y al vacío anímicos y espirituales y al odio a la vida que brota de ellos. Aquí podemos ver un rasgo inicial de cómo o por qué el humano adora tanto la violencia. Realmente pues, en muchísimos aspectos de la cotidianidad, incluso de lo que más se nos hace llamativos, es justamente la violencia. Ya sea desde deportes, ya sea incluso, así sea el puto chisme de la esquina de la señora que se peleó con el vecino,
a pues, un conflicto armado bélico de gran escala. Nos interesa, es realmente atractivo, es algo que nos llama la atención mucho más que el simple hecho de, no sé, pararse en un bosque y contemplar la naturaleza. Es algo completamente ajeno a la vida, pero que realmente tiene un atractivo inherente. No diría que inherente al propio humano, me parece algo, eso empezaremos a calificar la naturaleza humana y no creo que sea propio. Eh, yo al menos no soy de la idea de que haya una naturaleza humana, pero bueno, eh, retiro la palabra inherente. Podría ser inherente, sí, pero a aquel sujeto que, como ya mencioné, o pues está defraudado o está en proceso de defraudarse por la vida y desea única y exclusivamente destruirla. Dentro de todo eso, pues yo no sé, no soy muy fan. Siento que dentro de todo, al final del día, hay cierta parte en el humano que dice, no, pues no, no quiero simple y llanamente destruir la vida. Eh, a pesar de que a esa persona nunca la veamos cometer un acto de bondad o a favor, no necesariamente un acto de bondad es a favor de la vida, pero digamos a favor de la vida en general, eh, de todas maneras me parece a mí que hay una pizca de ese amor a la vida, porque al final del día es un ser vivo. No creo que se pueda completamente alienar de su vivir, literalmente, de su estado de ser vivo. Entonces, sí en su mayor parte, pero bueno, dentro de todo sí puede llegar a apreciar, ¿no?, ciertos detalles. Pero bueno, ¿de qué serviría venir a decir, bueno, aprecio cómo caen las flores en tal etapa del año, si después pues cometo atrocidades diariamente durante todos los días del año? Bueno, no necesariamente todos los días del año, pero cometo atrocidades en contra de la vida, ¿no? Simple y llanamente con esto me refiero a que no creo que sea tan blanco y negro. Luego dice, si los seres humanos no temen la aniquilación total, es porque no aman la vida. Pues esto lo podemos ver, veo que la cita es del 64, entonces bueno, esto lo podemos asociar directamente con la Guerra Fría y toda esta crisis de misiles nucleares, que bueno, son terribles. Entonces, pues sí, definitivamente creo que no hay mejor ejemplo, porque la aniquilación total, pues qué tantos elementos podrían venirnos a la cabeza si hablamos de aniquilación total. Estoy 100% seguro que el primero es ese. Tal vez en otros contextos podría ser, pues bueno, justamente una pandemia o algo por el estilo, pero al final del día, siempre todos, en todas las noticias podemos ver cómo siempre hay una amenaza constante de, bueno, este país tiene bombas atómicas o algo por el estilo, como puede verse a día de hoy con esta crisis de Irán, con el deseo de esas centrifugadoras, si no me equivoco, de uranio enriquecido o algo así. Entonces, bueno, terrible. Siguiendo, ¿qué otro? Es un error fatal querer reducir el potencial de violencia, endureciendo los castigos de los crímenes mediante, bueno, y dice, y mediante más ley y orden. Acá hay un punto interesante. Hay una corriente en el derecho que es está el ius naturalismo y el ius positivismo. El ius positivismo indica más a la aplicación de la norma, quitándonos un poco arbitrariedades y sentimentalismos, aunque eso sea un poco simplificante. Pero pues sí habla un poco, por lo menos el ius positivismo, sí habla más de la férrea aplicación de la norma, sin dejar de lado, por supuesto, ciertos principios pro derechos humanos y demás, ¿no? Sin embargo, pues bueno, podemos verlo en este tipo de postulantes que indican, bueno, hay tantos robos en nuestra ciudad, bueno, entonces subamos el precio, no, sino la pena. Entonces alguien, dentro de ese positivismo, pues más bien alguien punitivista, nada más aumenta la pena hasta no más parar. Pero eso no necesariamente va a acabar el crimen, eso es una bala perdida, o sea, se va a ir hacia otro lado y no va a atacar directamente la raíz del problema, que son las condiciones económicas
que no digo, no voy a decir tampoco que, ¿cómo se llama? Vengan y absolutamente obliguen al actor del delito a cometerlo, pero pues sí, obviamente influyen y muchísimos elementos de este tipo que nos indican que este sistema pues está bastante roto. Entonces, este caso es algo punitivista y pues es efectivamente, como dice Eric Fromm, un error fatal. Luego, 23. Bueno, acá ya siguiendo el siguiente capítulo, el ser humano no ha nacido para que lo rompan. Se me vino a la cabeza, vi una cita que dice: las pasiones del ser humano y sus miedos son un producto de la cultura. Eso está bien interesante, la verdad. Me recordó mucho un libro de Dietrich Sassnich que se llama La cultura, precisamente. En sus primeras 300 páginas habla de la historia de la humanidad desde una perspectiva occidental. eh, y sí, occidental. Pero bueno, aún así está muy bueno. Y luego de eso tiene varias secciones que es del arte y de otros elementos. Pero a lo largo de de estas 300 páginas iniciales, pues va hablando mucho de la cultura. Entonces es un libro muy bueno. Se llama La cultura o Cultura, todo lo que hay que saber. Dietrich Sassnich. Si no me equivoco, pues es alemán, no sé, no me acuerdo bien. Por el nombre me iría a ese lado, pero honestamente no estoy muy seguro. Es un libro bastante bueno. Pasando en el mismo capítulo, menciona: los seres humanos de la actualidad lo tienen todo, pero adolecen de sí mismos. Aquí, ya pasamos a otro capítulo, que es: ¿quién soy si soy lo que tengo? Si soy alguien que únicamente se basa en sus intereses materiales y en sus objetos literalmente materiales, apenas me lo quiten me voy a sentir adolecido. O incluso teniéndolo me voy a sentir adolecido, porque al final del día el mercado siempre va a estar introduciendo o sembrando, por decirlo en otra palabra, deseos en mí. Naturalmente, como humano voy a producir deseos, pero voy a orientarme hacia el mercado porque me baso en cuestiones meramente materiales, no en una fortaleza espiritual o, digo, suena muy rancio tal vez, demasiado, no sé, hippie, no sé, algo por el estilo. Decir fortaleza espiritual, pero con eso me refiero a simple y llanamente tener trabajados varios pilares y elementos internos y no únicamente someternos a los intereses del mercado. Eh, Lamentablemente es uno de los elementos que más adolece la sociedad actual, en lo cual únicamente mide su éxito y su valor propio como ser humano, literalmente, en función a lo que ha obtenido económicamente, mediante ciertas historias muy apasionantes y motivacionales, lo que deriva en nefastos coach motivacionales y estafas de esquemas piramidales, pero bueno, en fin. Siguiendo la otra cita, dice: si pierdo lo que tengo, bueno, justamente, si pierdo lo que tengo, ¿quién soy? Si soy lo que tengo. Nada más que un ser humano vencido, roto, digno de lástima, testimonio de un modo de vida equivocado. Y esta parte me parece la más interesante, que se va a asociar mucho en el último capítulo o penúltimo, no me acuerdo muy bien. Dice: testimonio de un modo de vida equivocado. ¿Cuántas personas realmente se dan en la víspera ya de su vida? Epílogo. ¿Es el epílogo? Bueno, no importa. Al final de su vida. De que no estaban teniendo un modo de vida, de que no tuvieron un modo de vida adecuado o acertado. Digo, muchísimas personas sin duda se darán cuenta de esto, pero realmente surge preocupante. Nosotros naturalmente como humanos estamos constantemente preguntándonos si lo que estamos haciendo está bien, si es realmente lo que nos va a dar felicidad y demás, y luego se nos vende que, bueno, cómprate esto y seguramente vas a ser más feliz, pero no necesariamente. Y el problema es que en el proceso no nos damos cuenta de eso
y creo que muchos sí se dan cuenta, pues sino hasta el final. Hay muchos otros que se sacrifican durante cierto tiempo para venir y decir, bueno, sé que esto no es el deber ser, el someterme a este estilo de vida completamente materialista, pero aún así me sacrifico para pues, poderme dar una vida económicamente estable, no, estable y cómoda dentro de sus estándares, por supuesto, porque la comodidad es algo verdaderamente subjetivo. Si vemos, por ejemplo, a Diógenes Laercio, entonces podemos ahí encontrar varias perspectivas, ¿no? Luego dice, la identidad del ego se basa en la noción del tener. La identidad del yo o del sí mismo, por el contrario, remite a la categoría del ser. Y es justamente lo que hablamos. O sea, realmente si únicamente baso mis intereses en lo que tengo, tengo este nuevo iPhone, tengo este nuevo automóvil, tengo este nuevo pluma, lo que fuere, realmente puede ser desde una cuestión tan mínima como, no sé, un par de calcetines, hasta muchísimas cosas pues bueno, literalmente más grandes y más apantallantes. Hay una frase que dice que no hay que confundir la esencia con apariencia, y es justamente eso. O sea, ese dispositivo o lo que fuere que vos digas, bueno, miren esto, compré esto y lo que fuere, para esa persona significa algo o parece significar algo. O sea, realmente no significa algo, o sí, pero a corto plazo. Es algo que remite única y exclusivamente a la apariencia, no a la esencia realmente de las cosas. Esa persona puede tomar ese rumbo de vida y decir, bueno, ahora esta es mi esencia, esta esencia completamente materialista, pero en el fondo no creo que, así como en el otro caso decía de los que están completamente ajenos al vivir, no creo que en este caso sea totalizante tampoco, sí, totalizante, el hecho de decir, bueno, pues, esta es mi esencia materialista. O sea, al final del día creo que siempre la duda ahí se siembra y te ataca y te va a decir, puta, ¿qué estás haciendo, no? Porque estás dependiendo únicamente de los objetos materiales de los cuales dispones. Entonces, no sé, tarde que temprano supongo que la gente se da cuenta, muchas otras, no, sin duda, no me cabe duda, pero yo digo que muchos sí se dan cuenta y pues bueno, ahí ya son diferentes procesos de vida. Pero bueno, el punto es que justo como decía este aforismo, dice la identidad del ego. Entonces ese tener se vuelve nuestra identidad, lo cual es algo muy peligroso. Pasando a otro capítulo, dice ser es ser activo, productivo. Capítulo 5. El primer aforismo dice, el sistema ser humano no funciona correctamente si solo se satisfacen sus necesidades materiales y no aquellas necesidades y aptitudes que le son propias, específicamente humanas, como el amor, la ternura, la razón y la alegría. Estos elementos los va a ir desarrollando Fromm en otros aforismos, sobre todo el amor y la ternura. Pero pues sí, al final del día, como mencionábamos, no se puede, esa misma duda de la que yo me refiero de no estás haciendo las cosas bien, creo que es la que golpea cuando te das cuenta que decís, ok, dispongo de esto materialmente, pero ¿qué pasa con todos los otros elementos que debería tener trabajados o debería al menos estar trabajando para esta fecha, ¿no? Porque sin importar la edad que tengamos, pues se debe de trabajar mejor tarde que nunca, ¿no? Eso es un hecho. La siguiente cita dice, nosotros los seres humanos tenemos el anhelo innato, profundamente arraigado de ser, de dar expresión a nuestras aptitudes, de ser activos, de relacionarlos con los demás, de huir de la cárcel del egoísmo. Y esto me parece que lo podemos ver inicialmente en los niños, los infantes, para ser preciso. Los vemos alejados de un ego, por supuesto a muchos no, pero a muchísimos sí, donde no tienen esas barreras mentales que uno mismo va produciéndose y que también pues, el mismo mercado nos va sembrando, como mencioné previamente.
Y pues realmente los ves huir de esa cárcel de egoísmo, donde únicamente, o bueno, no únicamente, pero vemos mayoritariamente pues ya a estos adultos materialistas encerrados en su burbuja intocable, en la cual pues nada más disponen de ellos mismos, individualizados y ajenos a la sociedad y al otro, a su otredad también, sin duda. Luego dice actividad en sentido... A ver, acá hay otro. Ser activo o productivo califica el estado de actividad interior, actividad que no tiene que ir necesariamente unida a la realización de una obra científica o artística o de algo útil. Y esto es un punto importantísimo. O sea, yo me acuerdo que alguna vez hablaba con mi hermana menor cuando ella tenía como, no sé, 6 años, 5 años, y yo le decía, ¿te parece una pérdida del tiempo el hecho de quedarte viendo hacia la pared fijamente durante 10 minutos o el tiempo que fuere? Y ella me decía, sí, pues o más o menor tiempo, o no necesariamente estar viendo la pared, el simple hecho de no hacer nada. Y ella me decía, sí, porque no estoy haciendo nada. O sea, podría estar usando mi tiempo en algo, estoy ahí quieta. Y pues en su momento me pareció muy duro eso, me pareció muy triste porque dije, digo, ella también es una niña súper activa y no necesariamente es, estoy completamente alienada de mi vida. No, pues era una niña también, tampoco hay que irse a los extremos, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que es algo que se debe ir sembrando poco a poco, que la utilidad no necesariamente es algo activo, no es necesariamente, como dice acá, realizar una obra artística, científica o de cualquier otro tipo. O sea, uno puede estar haciendo, practicar la nada, o sea, realmente practicar la hueva, como dicen en México, es algo, es algo difícil, realmente difícil. Sobre todo en un mundo en el cual estamos constantemente sujetos a estímulos mediante redes sociales, plataformas de streaming y pues muchísimos otros elementos que nos mantienen con un sentido de retención de información y de atención muy, muy, muy mínimo. Entonces cuando nos vemos enfrascados en un estado en el cual únicamente nos tenemos a nosotros mismos, es como, puta madre, ¿cómo le hago para escapar de acá? Necesito tener algo con lo cual o con lo que distraerme. Entonces, bueno, pues eso resulta importante. Luego dice, actividad en sentido moderno no distingue entre el ser activo y el mero ajetreo. Y bueno, pues justamente no hace una distinción entre mero ajetreo y actividad. Fromm apela a una actividad pues, consciente, no simple y llanamente de desplazamiento físico. Entonces, esa es una diferencia importante que establecer porque digo, bueno, planeo mi día y digo, bueno, voy a venir y hacer esto. No me voy, o sea, ahora voy a hacer una actividad que es consciente y que no es un mero ajetreo, como dice Fromm en este caso. Entonces, creo que es importante tener esa distinción clara. Luego dice, si soy lo que soy y no lo que tengo, nadie puede robarme o amenazar mi seguridad o mi sentido de la identidad. Esto es bellísimo porque realmente cuánta gente no vemos completamente defraudada. Bueno, usé muchas veces esa palabra, no quiero que se relacione con lo previo. ¿Cómo decirlo? Pues destruida, decepcionada en general de la vida por el hecho de que no tiene ciertos objetos materiales, sin necesidad de decir, estoy en absoluta bancarrota, ¿no? O sea, tampoco, obviamente hay necesidades materiales y condiciones materiales que uno debe de tener. Por ejemplo, si uno tiene una familia, ese es un hecho que pues, tiene que tener cierta estabilidad económica y cierta disposición material, ¿no? Para proveer. Pero el punto está en que si no dispongo de ciertos elementos, pues bueno, no pasa nada, no dispongo de ellos y ya está, punto. Eso no me quita, no me hace menos yo. No, pues simplemente es algo, es una herramienta o lo que fuere y punto. Si ya no está en mi vida, por el motivo que fuere, pues ya está bien. O sea, a lo mejor eso me produce cierta decepción porque digo, bueno, hacía mi vida más cómoda esa aspiradora, pero no hace que sea menos yo. Entonces nada, en ese caso, si no lo veo así,
pues nada puede venir, a pesar de que me quiten muchísimos o pocos, pero significativos objetos materiales, nada puede quitarme de encima mi identidad. Luego dice, la meta suprema del modo de existencia del ser es un saber más profundo. La del modo de existencia del tener, en cambio, más saber. Aquí está bien interesante porque algunos pueden disponer de ciertos diferentes objetivos de vida, ¿no? Ahí la cuestión dispone de, bueno, justamente perspectivas, como lo mencionaba previamente, hacia dónde queremos encaminar nuestra vida y en qué momento para unos o para otros nos damos cuenta de que, puta, no estoy haciendo lo que debería hacer, ¿no? El siguiente capítulo, y este capítulo es bien interesante, es el marketing, evangelio de la venta. Este está muy interesante. Empieza diciendo, desde el punto de vista del valor del mercado solo tiene existencia lo vendible. Cualquier otro elemento que no sea vendible no sirve, no le sirve al mercado. Entonces, si no me sirve, si no me es útil, lo desecho. Para mí no existe, simple y llanamente. Luego dicen, todas las relaciones personales y sociales rigen las leyes del mercado. Y es aquí donde vemos y decimos, buenas tardes, yo soy tal, inserte título profesional o me dedico a tal, inserte profesión. Y bueno, pues ahí desde la superficialidad vemos muchísimos elementos que se ven impuestos o sujetos más bien a las leyes del mercado, como puede ser la simple vestimenta de una persona, donde vemos que se viste precisamente ante la moda, ante cierto estatus económico, para justamente decir pertenezco a este grupo y no soy de ese otro grupo, marcar una diferencia de quién soy, de la identidad que me da lo que tengo. Luego dice, el ser humano ya no se preocupa por su vida y su felicidad, sino por su vendibilidad. Y es precisamente eso. O sea, no le interesa su vida, no le interesa su felicidad. Pues es obviamente repetitivo, pero eh, es todo. Esta frase literalmente es todo. Dejamos de lado muchísimos intereses internos únicamente para decir, pues ¿qué tan bien me puedo vender ante el mercado? Sea desde una perspectiva laboral, desde una perspectiva sentimental, desde una perspectiva meramente sexual, desde una perspectiva amistosa, incluso, de cualquier tipo, pero siempre estoy vendiéndome. ¿Qué tan bien me vendo? Y creo que ahí es interesante ir encontrando algunos espacios o personas directamente en los cuales diga, bueno, no me interesa qué también me estoy vendiendo, simplemente quiero ser como soy y punto. Ese es el punto, me parece importante para poder vivir bien en el proceso. Luego dice, el ser humano de hoy se ha transformado en una mercancía y concibe su vida como un capital que hay que convertir para que reporte beneficios. Si lo consigue, es un triunfador y su vida tiene un sentido, si no, es un fracasado. Entonces, ¿qué tengo que dar a cambio para que me recuerden como alguien exitoso? Pues nada más que tu vida, nada más que todos, o no todas, pero la mayoría de las horas de tu vida, tu tiempo y todos tus esfuerzos y pensamientos dirigidos única y exclusivamente o muy principalmente hacia el mercado, hacia el dinero, hacia todos los elementos que te van a hacer alguien en el proceso mientras estés vivo y mientras te puedan recordar y haya gente que te recuerde, pues, que te podamos denominar como alguien exitoso. Si no lo conseguiste, pues nada, pasaste a ser recordado porque eras alguien de tal o cual forma, pero en mayor medida como alguien que no lo logró, alguien que no fue suficiente, alguien que no pudo salir adelante y no pudo, pues sí, ¿cómo se llama? Individualizarse o sobresalir de entre los demás. Pero pues eso es una absurdez, porque si nos vemos únicamente como objetos vendibles, pues constantemente vamos a estar sufriendo, no vamos a priorizar los elementos que realmente importan. Y
pues nada más nos volvemos objetos ante la mirada del otro y ante nuestra misma mirada, ante la misma mirada del espejo decimos, pues soy una cosa vendible. Luego dice, si vivo mi ego, me vivo como una cosa, como el cuerpo que tengo, como los recuerdos que tengo, como el dinero, la casa, la posición social, el poder, los hijos, los problemas que tengo. Entonces, bueno, pues es eso mismo. El ego te impulsa a decir, bueno, competí. Anda al mercado y necesito que compitas y que tengas la mejor casa, los mejores hijos, la mejor esposa, el mejor automóvil, bla, 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 la mejor, lo que fuere. Entonces, si vivís de eso, únicamente vivís de esos problemas. Que digo, no es algo malo el querer vivir en familia y disponer de ciertos objetos materiales, pero al final del día, pues estás siendo preso de tu ego y estás constantemente alimentándolo y dejando de lado cuestiones importantes también. En la 43, vamos hasta la 46. Ya es el siguiente capítulo, donde no existe auténtico sí mismo, tampoco puede haber identidad. ¿Qué dice? La autoestima del ser humano actual depende de factores externos, del éxito que tenga, del juicio de los demás. Lo mismo que habíamos mencionado. No se puede determinar el valor de un ser humano en sentido a lo que tenga y ante la mirada del otro. O sea, primero ante lo que tenga, porque si no, pues el otro te va a juzgar de tal o cual forma, como mejor o peor, pero pues al final del día siempre vamos a ser sujetos a la mirada del otro. La cuestión es qué pasa con nuestra mirada cuando nos vemos al espejo y decimos, soy suficiente, no soy suficiente, soy bueno, no soy bueno. Si te ves también a vos mismo y a los demás como un objeto, pues estás completamente jodido. Porque seas exitoso en este sentido, materialista o no, desde el lado que no, podemos decir, bueno, o sea, aquí en este caso podría alguien venir y decir, bueno, pues nada más, si quieres tener buena autoestima, si te preocupa tu autoestima, pues no seas fracasado. Pero no se trata de eso. Eh, el fracasado desde esa perspectiva y el exitoso, ambos van a sufrir, ambos, y está bien, el sufrir es parte de la vida, pero te va a distraer de otros elementos que realmente importan. Nada más vas a estar viviendo para el otro, para la mirada del otro y para la mirada tuya, pero no tu mirada total, no tu mirada amorosa, como decía Fromm, de ternura, de alegría, de muchísimos otros elementos que te hacen humano, sino la mirada simple y egoísta de tu ego. 48, acá. Los deseos de los seres humanos apenas surgen ya de ellos mismos, más bien se despiertan y gobiernan desde fuera. Es lo mismo que dije hace un ratito. Estos deseos que nos van sembrando, como dije, tenemos ciertos intereses y deseos que nacen, pero es al final del día el mercado o algún elemento externo quien viene y nos lo impone, ¿no? Luego dice, el dominio del pensamiento manipulativo, puramente acorde con el intelecto, evoluciona paralelamente hacia una atrofia de la vida emotiva. Bueno, esto se va un poco del tema, pero bueno, me parece interesante porque tampoco hay que vivir completamente aislado y pegado hacia los libros, porque este trabajo de esta parte emocional no puede verse gratificada desde una perspectiva simple y meramente humana eh, si no vivimos, si estamos simple y llanamente pegados a las hojas de un libro. Entonces, a pesar de que se esté trabajando el intelecto y es algo importante, al menos para Fromm, esto evoluciona hacia una atrofia de la vida emotiva. No sé qué tanto, ahí sí depende, hay matices naturalmente, hay tipos que pueden vivir en su sótano 10 años y bueno, estar ahí obviamente sí, ¿no? Pero hay muchos otros que pueden pues, estar pegados a libros, pero sí tener una vida emocionalmente estable. Entonces, bueno, me pareció nada más interesante, pero no creo que vaya muy acorde al tema en cuestión. Luego dice, si con razón se ha definido la época actual como la era del miedo, es principalmente a causa del miedo que nace la falta de sí mismo. Esta cita es del 55. Entonces, bueno, pues lo podemos ver relacionado con la náusea existencialista de Sartre. Porque, pues, digo, se puede asociar porque esta náusea es
es el miedo ante la libertad, ante el decir, bueno, dispongo de mi vida, ¿qué hago de ella? Ok, ya me alejé, por ejemplo, de los intereses del mercado, de que estudie, vaya a trabajar y nada más tenga esta vida rutinaria y meramente utilitarista y materialista, que no digo que por no tener esa no vayas a estudiar y no trabajes, ¿no? Pero es aquí donde realmente nos preguntamos, bueno, ¿qué hago con mi vida? Y esa es un poco, de una manera muy simplificada, la náusea. Entonces ese miedo nace de la falta de sí mismo. Luego dice, el ser humano actual es como una moneda que ha perdido su cuño con la circulación. El afectado no tiene sí mismo ni identidad, pero teme confesárselo. Esa la puse más por cómo sonaba, me parece interesante cómo sonaba. Luego menciona, para conseguir un auténtico sentimiento de su sí mismo, el ser humano tiene que desprenderse de su persona. Y es lo que hablamos, de su ego. Y enseguida menciona otro aforismo que es completamente vinculante con el anterior. Y dice, solo si me pierdo a mí mismo puedo ganarme. Entonces, solo perdiéndome y buscándome al mismo tiempo puedo realmente encontrar el ser yo. Luego en el capítulo 8 empieza, el título es, en realidad egoísmo y amor a sí mismo son opuestos. Y dice, el ser humano egocéntrico, narcisista, en realidad no se ama, por eso está ávido. Aquí hace muchísima mención al narcisismo, es algo con lo cual no le voy a meter muchísimo interés en este video al menos, pero de todas formas me pareció interesante de mencionar y de señalar. Dice, el narcisista es un ser humano extremadamente inseguro, pues ni sus sentimientos ni ninguna otra cosa tienen su fundamento en la realidad. Es importante ver estas conductas narcisistas porque lo vemos en muchísimos. Al final del día este sistema te aísla y te individualiza y te hace ser alguien egoísta, lo cual te puede conducir hasta hacia ciertas conductas narcisistas. Entonces, no digo que sea completa y absolutamente vinculante, pero sí es algo que se puede ir asociando poco a poco. Entonces, pues está interesante ver el narcisismo en sí. Luego dice, el narcisista puede percibir intelectualmente el mundo exterior como un mundo autónomo, pero no emocionalmente. Eso por ahí. Luego dice, al auténtico narcisista le importa un bledo lo que piensen de él, pues no duda en absoluto de que lo que él piensa de él es real y de que cada palabra que sale de su boca es simplemente maravillosa. Entonces esto está interesante, te habla mucho de la otredad, de cómo uno debe acercarse hacia el otro, que te cuestiona y que realmente te incomoda, y no estar únicamente sujeto a tu egoísmo y decir, pues tengo la verdad, la razón, ¿no? Me viene mucho a la mente ahora no me acuerdo, se me fue el nombre del protagonista, pero bueno, el protagonista de El guardián entre el centeno o The Catcher in the Rye. Ajá. Entonces está interesante. Creo que es una buena ejemplificación de esta conducta narcisista. Voy a pasar este capítulo. Bueno, aquí ya nos vamos a otro capítulo, que es el amor es una fuerza activa en el ser humano. Creo que es importante analizar esta parte. O sea, como tal, no es que quiera venir y analizar unas secciones particularmente. Estoy abordando, o por lo menos abordando, unos cuantos aforismos de todos los capítulos, solo que le doy más importancia a unos o a otros. Pero pues el amor es muy importante en este caso. Hay un aforismo que dice, el amor es ser activo, no una pasión que se apodere del ser humano ni un afecto que lo arrastre. Esta frase me parece interesante porque pues, habla de que al decir que el amor es activo, pues, lo toma como una decisión, no un simple, algo contextual o un conjunto de características o circunstancias más bien que me llevaron a estar ahí, ¿no? Pues yo decido estar acá a pesar de que haya cierta circunstancia que me haga estar ahí. Dice, solo puedo amar si mi amor es adecuado y corresponde a las necesidades y la naturaleza de la persona amada. Y luego en esa misma página, pero hasta la última,
cita dice, mientras no sepa qué necesitan una planta, un animal, un niño, un hombre, una mujer, y mientras no me desprenda de lo que me figuro que es mejor para el otro y de mi deseo de controlarlo, mi amor es destructivo, un beso a la muerte. Esta parte es muy interesante porque es el saber, ok, siento este amor, pero no necesariamente porque lo sienta, es algo propio u oportuno más bien para, para lo que yo estoy atraído a amar o que amo como tal. Mm, es entender cuáles son sus necesidades y poder activamente, como una decisión, satisfacerlas. Luego dice, el amor intenta entender, convencer, vivificar. Por este motivo el que ama se transforma constantemente, capta más, observa más, es más productivo, es más él mismo. No me gusta mucho la palabra convencer, me parece, no sé, no me parece muy propia, pero bueno. Luego menciona, el amor hace que el ser humano supere el sentimiento de aislamiento y separación, permitiéndole no obstante ser él mismo y preservar su identidad. Y esto me parece que es algo muy importante en este mundo que vivimos actualmente individualizado, eh, donde constantemente vemos ambientes y estamos en entornos en los cuales no somos nosotros mismos, sino somos una identidad que nos dijeron que debíamos eh, tener ante, bueno, justamente ante los objetos que tenemos, literalmente. Entonces, me parece que esta oportunidad de estar con alguien, de amar a alguien, logra liberar mucho de lo que muchas personas tienen reprimido, que es su verdadera identidad y su verdadera forma de ser, en un espacio seguro, ¿no? Y correspondido. Bueno, este capítulo sí no lo voy a abordar. Dice las parejas que de verdad se aman parecen ser la excepción. Me parece un poco irrelevante, la verdad. Sí, el otro capítulo es quien siente ternura no exige nada del otro. La ternura encuentra su satisfacción en el acto mismo, en la alegría de estar lleno de amor y calidez, de tomarse al otro en serio, de respetarlo y hacerlo feliz, que es un poco lo que mencionaba hace un instante sobre entender las necesidades del otro. Luego dice, quien siempre cree amar a otro ser humano pero no ama la vida, puede que dependa ansiosamente de otro ser humano, pero lo que es amarlo no lo ama. Nada más está amando ese vacío que intenta llenar, volviendo un objeto, cosificando a la persona o al objeto, en este caso, al cual cree que corresponde su amor, pero al final del día no es más que una mera utilidad, ¿no? de esa persona, o bueno, de ese perro, de lo que fuera, que esa persona dice amar. Ahora sí, ahondando en el último capítulo, la vida misma es un arte. Acá el capítulo es bueno, pero el primer aforismo me pareció pésimo. Dice, los seres humanos de hoy pueden resolver crucigramas, pero no pueden resolver el enigma que la vida representa para ellos. Y esta frase me parece muy rancia. Siento que es algo verdaderamente... Digo, para poder realmente hacer una crítica, tendría que leer el contexto de en qué libro bien lo escribió, etcétera. El contexto al menos, ¿no? O leer el libro. Pero pues me pareció completamente nefasto. Muy, no sé, muy superficial, simple y llanamente. Luego dice, la vida solo tiene un sentido, que es la realización de la vida misma. También también marqué, cada acto de nacimiento exige el coraje de desprenderse de algo. Y esto es algo muy interesante. Me acuerdo alguna vez que escuché una frase que decía, con el paso del tiempo vamos dejando deseos. Vamos, pues sí, dejando deseos en el camino. Bueno, quiero esto, quiero lograr esto. Entonces, ¿qué tengo que dar a cambio? Bueno, tiempo y quién sabe cuántos otros elementos, lo que fuere. Entonces, al hacer esto, inevitablemente estoy conformándome o aceptando el hecho de que no voy a poder realizar esta otra cosa o este otro interés que tengo. Entonces, eso me parece una frase muy interesante. Luego dice, tenemos que decidirnos y resolvernos a valorar más el amor que el odio,
a preferir la fortaleza espiritual al éxito en el mercado, a considerar más importante el ser que el tener. Y pues con eso es literalmente todo lo que hemos hablado en este video. No hay que únicamente limitarse o volver algo totalizante. No digo que esté mal, o sea, uno puede ir y tener el deseo de tener materialmente, pero el punto es tener un equilibrio, no venir y dejar de trabajar otros aspectos importantes de la vida humana misma por el simple hecho de decir, bueno, soy más exitoso, me ven mejor, me veo mejor en el espejo, por el simple hecho de que tengas más capital. Esta parte me parece interesantísima. Dice, el miedo a la muerte crece con la sensación de no haber estado verdaderamente vivo. Y es lo mismo que mencionaba hace un rato, sobre cuando la gente se da cuenta de que el camino de su vida no ha sido el apropiado. Mucha gente se da a la mitad, lo que fuera, no importa dónde, cuándo, por qué. El punto es que ese miedo a la muerte puede venir por muchos motivos. Una experiencia, meramente por una experiencia traumática que tenga una persona con la muerte, o a mi parecer muchísimas veces si es, como dice Fromm, por esa sensación de decir, puta, no viví, no tuve suficiente tiempo para vivir, pero sí lo tuviste. En realidad únicamente tuviste otros intereses que a día de hoy te hacen decir, así tengas 20 años, tengas 80, tengas 60, te hacen pensar y decir, mierda, qué miedo me daría morirme mañana. No me acuerdo bien quién decía eso, pero decían que la filosofía es una preparación ante la muerte. Me parece que era Fernando Sabater, pero no sé si estoy tirando cualquier bolazo. Pero realmente te prepara porque yo no digo estar preparado, pero el punto está en que te hace plantearte todos estos cuestionamientos y te va acercando hacia este concepto, que nada más muchas veces lo vemos alejado y algo como completamente ajeno y a lo cual le tememos, pero no, pues hay que aceptarlo, es lo único de lo cual podemos estar realmente certeros que va a ocurrir e intentar decir, bueno, cuando llegue el momento, pues me siento a piola, ¿no? Me siento bien. Finalmente, la última cita de todo el libro, que más bien la agregué por agregarla, por ser la última, dice, en la vida lo más importante no es ser feliz, sino estar vivo. Eso es el análisis. Realmente me parece un libro completamente fundamental, un libro muy breve, tiene creo que 70, 80 páginas, es algo muy breve, muy accesible para cualquier persona y muy importante porque realmente te hace cuestionarte y plantearte varias dudas y preguntas en muchísimos elementos, pero y principalmente en esta perspectiva existencial de qué carajos estás haciendo con tu vida en este instante. ¿Estás haciendo lo que realmente te gusta? ¿Estás viviendo por vivir? ¿O estás viviendo y esperando que en un futuro digas, pues sí, estoy satisfecho y lo recuerdo con nostalgia porque fue bonito? Ese es el punto. Decir, en un futuro vas a poder verte al espejo y decir, estoy contento con lo que hice con mi vida, o vas a estar simple y llanamente temiendo la muerte porque no pudiste estar más tiempo en esta tierra para realizar lo que ya físicamente tu cuerpo no te da, o no necesariamente tu cuerpo, sino el contexto en el cual te encontrás por las condiciones y los roles sociales que la sociedad nos impone por tener cierta edad. Entonces, bueno, pues esas son las reflexiones de este libro, se los recomiendo mucho. Erich Fromm, La atracción de la vida, aforismos y opiniones. Muchísimas gracias por este video, hasta la próxima.